Bueno, vamos a la pregunta del millón que muchos están esperando desde hace tanto tiempo, pero que bueno, no deja de ser una pregunta más, don Pedro. Es verdad que es fuerte, pero es una pregunta que tiene el pueblo de Dios. ¿Reconoce usted a Francisco como papa verdadero? Bueno, si esa es una pregunta más, que venga Dios y lo vea, como decía aquel, es una pregunta muy delicada, es una pregunta pues muy comprometedora, y aquí sí que la contestación, pues yo le pido al Señor y a vosotros que lo que contesto es mi opinión, no es ni evangelio, ni catecismo, ni libro azul, aunque lógicamente es una opinión que tiene, por así decir, su fuente en todas estas fuentes, ¿no? Y bueno, pues es delicado, esto puede, no sé cómo será, sé que me expongo con ello pues eso, al aplauso de algunos, pero a la condena del 90 y tantos %. Y entonces, bueno, pues lo que respondo soy, y si estoy equivocado, pues como pues desearía que el amor de mis hermanos creyentes, católicos, pues me lo hicieran comprender que estoy equivocado. Pero bien sabe Dios que no va nada contra la Iglesia, al contrario. Si yo estoy aquí ahora hablando delante de vosotros, es por amor a la Iglesia. Si fuera por mi comodidad, pues estaría dedicado a otras cosas, y sé que esta pregunta, pues esa respuesta que dé puede ser un poquito o mucho, pues comprometida y comprometerme. Pero vuelvo a decir, apelo al amor y la caridad de todos mis hermanos, si estoy equivocado, pero desde luego no es ir contra la Iglesia. Eso sí que lo tengo muy claro. Creo que en este respecto veo que hay mucha gente que cuando se da una crítica a algún pastor de la Iglesia, parece que es ir tirar piedras contra el propio tejado. Y veo que no es el estilo de la Biblia. La Biblia, Dios suscita a los profetas para tirar piedras contra el propio tejado, según esta mentalidad. Y Pablo corrige a Pedro, y según esta mentalidad sería tirar piedras contra el propio tejado, y no lo creo así. O Santa Catalina de Siena, cuando va a Aviñón para decirle al Papa que debe cambiar o que debe volver a, pues que no es tirar piedras contra el propio tejado. O si no, por ejemplo, creo que hoy estamos entonces ahí muy confundidos. Creo que alguna vez puse este de ejemplo. Quizá el mayor poeta católico, considerado por muchos el mayor poeta católico, Dante, pues, pues pone a varios papas en el infierno. Nunca criticó a la Iglesia, pero sí a los papas, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Se les debe a todos los papas un debido respeto, un debido amor, y sabemos el lugar que ocupan, pero no hay que caer en la papolatría, que es uno de los pecados también que podemos caer y que hoy posiblemente sugiera. ¿Es papa o no es papa? Es discutible, está claro que para la inmensa mayoría lo es. Yo tendría que hablar aquí un poquito más largo, es una pregunta que a mí, por influencia del libro azul, por eso que os he dicho antes de que la masonería domina la Iglesia, que tiene en su centro en donde vive el vicario de su hijo, sabiendo que el vicario de su hijo en ese momento era Juan Pablo II, también, y Pablo VI, y de los dos habla estupendamente. El libro azul pone a Pablo VI en el cielo y a Juan Pablo II como el papa que ella misma ha elegido, y reconocer entonces que la masonería dominaba la Iglesia. Pues, ¿qué ocurrió? Que eso yo me lo tomé en serio. Entonces, cuando renuncia, antes de renunciar Benedicto XVI, un año antes aproximadamente, cuando se da lo del Batil Lis, que fue aquello del mayordomo que descubre papeles, etcétera, pues para mí inmediatamente lo traduje como un órdago que daba la masonería a Benedicto XVI.
Y justo por ese mismo tiempo, o colateral a ese tiempo, un arzobispo italiano desde China pues decía que en un año Benedicto XVI sería eliminado, que esa era la cosa. Entonces, cuando vino la renuncia de Benedicto XVI, para mí fue inmediato decir: no es verdadera, no es válida, porque aunque diga que es libre, en el fondo no es libre. Y como vi que Benedicto XVI permanecía vestido de papa, y como vi que él seguía con todos los atuendos, por así decir, papales, solo puede haber un papa, no puede haber varios. Entonces, desde el primer momento, antes incluso de que fuera elegido Francisco, pues estaba convencido que viniera el que viniera, daba lo mismo cómo se llamara o de dónde fuera, no sería válido. Porque ese era mi convencimiento personal, que digo que lógicamente en cuanto a opinión, pues lógicamente si alguien me hace luego comprender que estoy equivocado, se lo agradeceré enormemente. Y los hechos luego pues fueron confirmándome en ese convencimiento. Recuerdo que cuando fue elegido Francisco, yo estaba en Fátima y ni siquiera miré, hasta 2 o 3 días no supe quién era, porque estaba convencido de esto que os he dicho. Y cuando vi cómo Benedicto XVI seguía vistiendo como vestía, que le preguntan que por qué no viste de otra forma, y él dijo que porque no había sotanas negras, pues que todo esto va confirmando lo que había uno pensado. Cuando luego uno después va viendo que las cosas exteriores que vas conociendo van en la misma dirección, es decir, que al Vaticano, el mismo día que renuncia Benedicto XVI, el Banco Ambrosiano, el Banco del Vaticano, que estaba prácticamente rodeado, no tenía Daniel Swing, que se lo habían prohibido. Cuando ves, por ejemplo, que la renuncia, que ha sido elegido Francisco en la 5ª elección y no en la 4ª, como está mandado, no podía haber más de 4, y después canónicamente no va. Entonces, pues leí inmediatamente que salió de Antonio Socci, Don Francesco, en italiano. Intenté que lo tradujeran en español y no fue posible. Luego leo también, por ejemplo, libros posteriores de una chica de Colombia, de Papa Emérito, Benedicto Papa Emérito, en Bala de Almendro, que es un youtuber pues, de aquí de España, también razones de por qué no era. Es decir, empecé a leer todo lo que salió en ese campo y me confirmaban en esta sospecha. Y luego además, pues todas las declaraciones que empezó a hacer. Me acuerdo que estaba en Fátima cuando las declaraciones a Scalfari, la República, el diario de la República, que es un diario masón y que es un diario antieclesial, y tú después, por ejemplo, leí cosas también del código, ¿cómo se llama? Denzinger Bergoglio. Tenía hasta 160 estudios hicieron de cosas erróneas de Francisco. Luego, pues, el código, después salió el código de Ratzinger, de Antonio Chonci, de Andrea Chonci. Es decir, he leído varias cosas en todo eso y todo eso me ha confirmado. Luego, por ejemplo, cosas tan enormes como la Pachamama, o como decir que un señor como Lutero, que ha sido el mayor hereje, que ha hecho tanto daño no solo a la Iglesia, sino a Europa y al mundo, condenado por tantos papas, por tantos santos, y que nos lo pongan como un testigo, pues es imposible. Del Evangelio. Del Evangelio, como un gran testigo del Evangelio, y cómo su lectura nos hará mucho bien. Pues una serie de cosas que uno dice, esto es imposible.
o que obedezcamos a la ONU, por ejemplo, cuando hay que obedecer a Dios antes que a la ONU y cuando sabemos que la ONU es lo que es y de católico no tiene nada y de anticatólico mucho. La principal promotora del aborto, la principal promotora del LGTB, para la principal promotora de tantas cosas que van contra el Evangelio. Si hay que obedecer a esos antes, que es imposible. O toda la Agenda 2030, que es puro veneno y llevándolo lo primero. Es decir, podríamos multiplicar los dichos enormemente. O luego, por ejemplo, prohibir, como he dicho antes, por ejemplo, la misa del Vetus Ordo, que está prohibida por él, cuando San Pío V dice que quien la haga eso, que la va a pagar. Es decir, el sínodo de la familia, cómo se llevó, las preguntas que se hicieron, como si fuera democrático decidir sobre los 10 mandamientos, el sínodo de la sinodalidad, en fin, un sinfín de cosas, que no es una, ni dos, ni tres, pues han ido confirmando que obedecer a Francisco es desobedecer a todos los papas anteriores. Entonces no se puede, tenemos una situación donde yo prefiero equivocarme obedeciendo a 265 papas que a uno que parece que es papa y posiblemente no lo sea, para mí no lo es, pero suponiendo incluso que lo fuera, con todas estas cuestiones ha perdido toda su autoridad, por así decir, respecto a dirigir en la fe. Porque en el fondo el papado va mucho más allá de las personas de los papas. Es la cátedra de Pedro. Y la cátedra de Pedro abarca a todos los papas, no solo a uno. La confirmar en la fe a tus hermanos. No tiene otra misión. Y cuando le pidieron la Ortubia, no contestó. La única cosa que debía hacer no la hizo, que es confirmar en la fe a los hermanos. Y entonces estoy convencido que hoy por hoy está siendo más demoledor de la fe que constructor de la fe. Y esto lo siento muchísimo tener que decirlo, porque me afecta a mí la persona. Con esto que estoy diciendo no solo no gano nada, pierdo muchísimo, pero creo que en conciencia no puedo decir otra cosa. Y vuelvo a decir que si estoy equivocado, que me lo hagan comprender, el por qué, y yo encantado. Porque no niego la obediencia al Papa, no niego el papado, al contrario. Sé que es una figura fundamental de la Iglesia Católica, pero que comprendo que en estos momentos la Iglesia Católica le falta un dato, que lo dice el Catecismo, la apostolicidad. El Catecismo nos dice que la Iglesia es apostólica por 3 razones: por su origen sobre los apóstoles, sobre la continuidad de los apóstoles en la jerarquía actual y porque la doctrina es apostólica. Y hoy la doctrina, por desgracia, no es apostólica. No es apostólica. Si da lo mismo que lo comparemos con los textos del Vaticano II, con todos los textos magisteriales de Juan Pablo II, de Pablo VI, de Benedicto XVI, de los anteriores, la doctrina no es apostólica. Y claro, eso ya es una cuestión mayor. Y lo que más me maravilla, lo tengo que decir, es el silencio de 5.400 obispos ante todo esto. En el libro azul, la Virgen, a quien más corrige y que dice que en el fondo es la causa de toda la pérdida de la fe, es los pastores mudos. No pastores malos o pastores egoístas, no, pastores cobardes, perros mudos que no defienden la verdad y no defienden la fe. Y la verdad hay que defenderla pues como la hizo San Atanasio. Para mí es un ejemplo que hoy vale muchísimo. San Atanasio, él solo y San Hilario y poco más, pues había más de 1000 obispos en aquella época y todos eran arrianos. Y el Papa Liberio iba más con los arrianos que con San Atanasio. Y él tuvo que sufrir el que le dijeran de todo, que rompía la unidad de la Iglesia, que era un soberbio, que se creía él. Lo tuvieron 18 años, 5 veces lo expulsaron de su diócesis. Y bueno, pues que resulta que el que parecía que era el hereje es el que salvó la fe de la Iglesia. Y hoy lo tenemos como uno de los grandes santos padres de la Iglesia. Y si vosotros y yo hoy somos católicos, fue también a la valentía de San Atanasio, que se enfrentó con
desde con el Papa Liberio a todos sus obispos, compañeros obispos. Entonces esta es una situación delicadísima. A mí en todo esto me ayuda muchísimo ver lo del libro azul, el estar atentos en este sentido a ver todo lo que se escribía sobre este motivo, y veo que todo ha ido en la misma dirección. Y entonces pues sigo en estos momentos pues pidiendo a la Iglesia más que nunca por la Iglesia Santa. Luego la Virgen todo esto lo prevé en el libro azul, porque es curioso que en los años 70 ya, 73, 75, la Virgen nos dice dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención, porque habla de que en estos tiempos de confusión ella misma nos guiará, cuando la Virgen sabe que quien nos tiene que guiar es el magisterio. Incluso en otro momento dice ella que nos dirá a quién tenemos que seguir para que no perdamos la verdadera fe, con lo cual ella ya está previendo una situación de confusión como nunca jamás. Y nos dice más, nos dice que todo lo que ella está diciendo se cumple en nuestro tiempo. Y claro, para nuestro tiempo nos dice que el secreto de Fátima afecta a la Iglesia en tres cosas: en la apostasía, cisma, y que el hombre inicuo, el hombre de iniquidad, se sentará en el trono de Pedro. ¿Claro? Empieza uno a casar todas estas conveniencias, estos datos, estas coincidencias, y dice, Dios de mi vida, es que no es un dato o dos o tres, es que son todos, prácticamente todos los que te llevan a decir, estamos en ese sentido, en alguien que se ha sentado en el sitio de Pedro, que en vez de confirmar en la fe, lo que confirma es en el error. Y lleva a la Iglesia a perder su propia identidad, que es la de confirmar en la fe, y llama proselitismo. Este hombre pues llama proselitismo a lo que es el mandato de Jesús, hizo al mundo entero a predicar el Evangelio, a lo que hicieron los apóstoles, predicándolo primero a los judíos. Ahora se nos dice que eso ya es proselitismo. En fin, una cantidad de cosas que uno dice, pues prefiero equivocarme siguiendo a 265 papas, a 20 concilios, a centenares de santos por donde han ido la fe, al libro azul, que para mí este es un libro particularísimo, donde te dice lo que va a pasar, lo que está pasando y cómo resistir a todo eso. Y bueno, pues hermanos, esto es lo que hay. Y os pido por mí, y os pido que todos pidamos por la Iglesia Santa de Jesús, y que la Madre de la Iglesia, que es la Virgen, pues nos ilumine a todos. Este es un momento de oscuridad como nunca lo ha tenido, nos lo dice la Virgen continuamente en el libro azul. Es un momento de confusión enorme. Yo soy amigo de muchos sacerdotes que sí que creen que Francisco es verdadero y que es un bien para la Iglesia. Estoy en desacuerdo, pero nos seguimos queriendo y nos seguimos considerando católicos. Y en este sentido, pues, hemos tenido también santos que unos creían que el Papa verdadero era uno, en otro momento de la historia donde había hasta tres papas, y son santos. Entonces, pues pidamos mucha luz. Yo estoy dispuesto a recibir todas las correcciones que sean, siempre que sean ajustadas a la fe de la Iglesia de siempre, a la tradición, a la santa tradición, a la doctrina de apostólica. Pues muchísimas gracias, don Pedro, por la valentía, el arrojo, la gallardía a la hora de... Pedid mucho por mí porque esto me va a costar la cabeza, pero bendito sea Dios. ¿Recuerdas, César, que cuando empezamos los cenáculos te dije, Ave César morituri te salutan? Pues con esto yo creo que ya, pues morituri te salutan, pero lo hago, bien sabe Dios, por verdadero amor a la Iglesia. Bien sabe Dios que esto que estoy diciendo, sé que va en contra mía, sé que puede escandalizar a algunos, pero en conciencia, y en conciencia es lo que lo hago, pues tengo que decir esto. Y bendito sea Dios. Que pido al Señor, porque sí que todos los días, con esto termino, le pido al Señor todos los días, desde hace muchos años, Señor, dame la fortaleza para ser siempre fiel a ti, Señor Jesús, fiel a tu santo evangelio, a todo el evangelio, y fiel a tu santa y verdadera Iglesia. En algún momento de mi vida sentí como que Dios me pedía la vida por esa Iglesia, y como os he dicho antes, le debo a la Iglesia no una vida, 1000 vidas, a la verdadera Iglesia de Cristo.
y por 1000 vidas que diera por ella sería insuficiente. Por tanto, bien sabe Dios que esto que estoy diciendo solo quiere ser amor a la verdadera Iglesia de Cristo. Pedís por mí y yo pido por vosotros, y que el Señor nos mantenga fieles a esa triple fidelidad. Una pregunta muy interesante, dice, bendiciones y agradecimientos a Dios y a ustedes por su trabajo tan hermoso para la gloria de Dios y bien de todos. Gracias. En el libro azul, la Madre insiste en reiterados mensajes. Nuestra obediencia al Papa. Sí, sí. En este momento de tanta confusión en la Iglesia, ¿cuál o cómo debería ser nuestra actuación o posición al respecto? Sí. Gracias. Dios nos fortalezca en la verdad de su doctrina. Amén. Sí, absolutamente. En este sentido, la Virgen, pero hay ese detalle en un momento determinado, que luego el padre Gobi también cuando hace el prólogo lo dice. La Virgen dice un detalle que es muy curioso. Hoy, el que no esté con el Papa, dices, hoy sobra. Normalmente es de siempre el que no esté con el Papa. Y yo estoy de acuerdo que con el Papa tenemos que estar, y en general sabemos también que ha habido papas que ha sido, pero yo diría más para no equivocarnos con el papado. Es decir, y sobre Pedro edificaré mi iglesia. De todas formas, el papado no son aerolitos, cada uno independiente el uno del otro. No puede un papa decir todo lo contrario en cuestión de fe y de costumbres de lo que ha dicho otro, porque eso sería negar su propia autoridad. Para mí está clarísimo. ¿Quién puede negar lo que dijimos antes, por ejemplo, de San Pío V? ¿Quién puede decir todo lo contrario? Sería desautorizarse, porque si él desautoriza a un papa, él se está desautorizando a sí mismo. Está clarísimo. Entonces creo que en este sentido deberíamos un poco, no solo en el papa, también en los obispos, en los sacerdotes, distinguir entre la figura del papa y la persona del papa. Ya os digo que a Dante eso lo distinguía perfectamente y no le importó poner a varios papas en el infierno. Una cosa es la persona del Papa y otra cosa es. Entonces, si el Papa actual me dice cosas contrarias a las que 265 papas me han dicho, una de dos, o se equivoca de aquellos o se equivoca este, suponiendo que fuera Papa. Vamos a aceptar incluso que es Papa, pero si me dice lo contrario, ¿a quién sigo yo? ¿No veis que entonces tenemos que ver la figura del Papa en lo que es? Y el mismo Concilio Vaticano I, cuando determina que es infalible, le acota mucho cuando es infalible. Entonces, al Papa, como nos dice el Catecismo, el respeto debido, el amor debido. Aquí en este caso, primero, dudamos de que sea Papa. Yo estoy convencido que no lo es. Pero cuando lo fuera, que no me importa equivocarme en ese sentido, no puedo seguir las cosas que dice porque son contrarias a lo que han dicho 265 papas. Bueno, don Pedro, pues lo vamos a dejar aquí. Hay alguna preguntilla más, pero creo que ya yo creo que ya todas las demás van a sobrar. Nos hablan de bueno, esos sacerdotes, ¿no? que están en comunión con Jorge María Bergoglio, que qué pasa con ellos, si entiende usted que honran al Señor, si el Señor es de su agrado, ese tipo de cosas. Pero bueno, ya es como sacar todas las consecuencias que pueden venir de esto, ¿no? Sí, creo que en esto podemos aplicar a esto lo que he dicho antes también de lo de las sectas y de todo esto. Yo conozco muchísimos sacerdotes, buenos sacerdotes, inteligentes sacerdotes, y que están convencidos que Francisco es Papa y que hay que obedecerle. Entonces, pues yo comprendo esta situación y bueno, pues que el Señor nos dé a todos sabiduría y luz, porque muchos de ellos no los podemos condenar. Ellos están convencidos de que están en la verdad, incluso ellos creen que nosotros somos los que estamos rompiendo la unidad y los que estamos en esto. En este sentido es necesario una comprensión más profunda y decir, Espíritu Santo, ilumínanos, porque todos estamos infeccionados de un ambiente cultural, religioso, teológico, filosófico, pues muy confuso. Y entonces saber dividir es muy difícil. Hay otros que posiblemente están ahí. Hay, como veis, como todo en la vida, pues hay de todo. Como los apóstoles. Juan estuvo
Pedro negó, los otros huyeron. Pues aquí en esto pasa lo mismo. Hay sacerdotes que están convencidos de que es verdad y siguen pensando que es hacer un mal ir contra el papado y que eso es tirar piedras contra el propio tejado. Creo que es un concepto completamente que no es válido. Y de hecho, por ejemplo, ¿cuál fue el concepto de que muchos obispos no denunciaran la homosexualidad, la pederastia? En el fondo era que parecía que era tirar piedras contra el propio tejado. Y lo que se ha descubierto y lo que se ha comprobado que es tirar piedras contra el propio tejado, no denunciarlos cuando se tenía que haber denunciado. Y en este pasa absolutamente lo mismo. Creo que es un principio falso que hay que tener, o el nombre del mal menor. Pues hay cosas de estos principios que si no se acotan bien, si no se entienden bien, en el fondo el mal menor se convierte en el fin justifica los medios, que eso sí que está condenado por la Iglesia. Y entonces estamos ahí en un lenguaje ambiguo. Hay otros sacerdotes que posiblemente ven las cosas pero no se atreven a denunciarlas, porque la experiencia que nos da es que todo aquel que ha denunciado lo han apartado. Lo que decía eso, lo han condenado y luego además pues no, son cosas que nunca ha pasado. Yo recuerdo el tiempo de Benedicto, cuánta gente ha criticado cosas de Benedicto o de Juan Pablo II y no pasaba nada. Ahora parece que criticar lo más mínimo. ¿Cómo voy a aceptar que la Iglesia siempre ha aplaudido la familia numerosa, aceptar que no podéis tener, las mujeres no pueden tener hijos como conejos o conejas? Pues ya solo esa expresión o maldecir o que la Iglesia tiene que pedir perdón por la evangelización de América. ¿Esto dónde vamos? Podríamos citar un montón de cosas que uno dice, pues hay algunos que todavía no lo ven, pero hay otros que viéndolo posiblemente son responsables porque están aceptando ahora una doctrina que antes la condenaban. Y por desgracia, dentro de la Iglesia, muchos religiosos o muchos sacerdotes o muchos obispos, cosas que antes condenaban, ahora callan. Y dices, ¿esto cómo puede ser? A esos Dios les pedirá cuentas, porque son cobardes. Pero entonces ahora distinguir entre el sacerdote que está de buena voluntad, el que es cobarde, el que es miedoso, el que... es muy difícil. Es muy difícil. Por eso tengamos un poco amor y verdad juntos, pero no juzguemos a la persona, juzguemos su hecho o juzguemos las cosas o juzguemos las razones que se dan, pero no condenemos porque ahí podemos equivocarnos. Lo mismo que decía usted antes con las sectas protestantes. Igual. Ella es madre de todos, también de los que creen que el Papa es Bergoglio, también es madre de ellos, ¿verdad? Sí. O lo mismo que decíamos antes de que no se puede aplicar el cisma, el delito de cisma, a quien está en el cisma de buena fe, pues también se aplica a ellos, ¿no? Esto que decía de que el católico no tiene que tener hijos como conejos, o que la Iglesia tenía que pedir perdón por la evangelización, lo ha dicho Francisco. Sí. Lo ha dicho él. Sí, como tantas cosas. Lo digo para que no lo sepa, porque claro, damos por hecho muchas cosas. Pero como tantas cosas. En fin, bueno, pues hermanos, vamos a dejar el vídeo hasta aquí. Y nada más por mi parte, don Pedro, pedirle la bendición y escucharle sus últimas palabras. Pues no, mis últimas palabras, por de pronto, es que pediros de verdad mucha oración por mí, porque si hay algo que tengo muy presente, incluso al haber dicho todas estas cosas, que a mí me gustaría también morir como Santa Teresa, que murió diciendo, al fin muero hija de la Iglesia. Y en este sentido, pues yo también quisiera morir siempre hijo de la verdadera Iglesia, de este misterio asombroso que es la Iglesia, porque es el cuerpo de Cristo. Se dice pronto decir cuerpo de Cristo, o que es la esposa querida de Cristo. Y tú dices, madre de mi vida, ¿en qué misterio estoy? Y que de ese misterio formo parte. Y tú dices, Dios mío de mi vida, esto es una maravilla. Pues dame, Espíritu Santo, la luz de comprender que afortunado soy de tener esta fe
creo en Dios, creo en Jesucristo, creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Católica, una santa católica y apostólica. Lo considero un verdadero regalo del cielo y quisiera vivir y morir en esa Santa Iglesia que el Señor, que ha sido madre espiritual a través del bautismo, que me ha dado a Jesucristo en la Eucaristía, tantísimas cosas que, como os he dicho antes, por mucho que le dé, nunca será suficiente. Entonces sí que os pido esta oración para que muera siempre viva y muera hijo de la Iglesia, por la Iglesia, para la Iglesia de Cristo, en la Iglesia de Cristo. Gracias. Gracias de corazón por la valentía, la fidelidad, la fortaleza, la luz que nos ha transmitido en este vídeo. Estoy seguro de que va a ser ejemplo para muchos que ven las cosas y de momento permanecen en retaguardia sin hablar, pero estoy seguro de que les ayudará a hablar llegado el momento. Bendito sea Dios, y le pido la bendición para un servidor y para todos los hermanos que nos están escuchando en este momento. De mil amores la bendición, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Don Pedro, si quiere decir algo más. Muchísimas gracias por vuestras oraciones, unidos en los corazones de Jesús y de María, y saber que el triunfo del corazón inmaculado está cerca y que ella nos mantendrá en la verdadera fe, que es lo que más importa, más que la vida, la verdadera fe que nos lleva al cielo. Gracias. Amén. Hasta pronto, hermanos. Hasta el segundo vídeo.